Bendiciones, hermanos. A tiempo de invitarles a escuchar la palabra del Señor, reiterarte que aproveches el tiempo oportuno para tu salvación. Lo que recibí de gracia te lo comparto para que no rechaces el día de tu visitación, el día de tu salvación. Por esta primera vez que tengo esta oportunidad y ajustarme al tiempo, algunas cosas tal vez no fueron claras, por lo que te pido disculpas. Algo que no terminé de explicarte es que de acuerdo a la dispensación, el Señor había determinado 7.000 años el plan de Dios, de los cuales 4.000 años fueron ya desde Adán hasta Jesucristo. 2.000 años desde Jesucristo a la fecha, más los 1.000 años del milenio, se habría completado ya los 7.000. El calendario actual difiere mucho del calendario judío, por eso parece que nos hubiéramos pasado. Un grupo de judíos no rabínicos está llevando el conteo de los años desde Adán y Eva, y este 26 de septiembre celebrarán el inicio del 5.993. O sea, súmanle los 7 años de tribulación, ya se cierran los 6.000 años. Este 26 de septiembre los judíos celebran estas fiestas de las trompetas. Según el estudio profético de las fiestas judías, las fiestas de las trompetas anuncian el arrebatamiento. Aunque se sostiene que el día y la hora no sabemos, ¿no te parece que velar significa que estés atento a los últimos días de estos terribles eventos de la tribulación que vendrán? La salvación no siempre es un proceso inmediato. En algunos casos pasan años para que recibas esta bendición, como en mi caso. Estás a punto de hacer un gran desafío. De inmediato busca tu salvación, el sello del Espíritu Santo. Puedes buscarlo en la intimidad de tu hogar o en la campaña de este domingo, 18 de septiembre, en la Plaza Garita de Lima, a la cual estás invitado, y también a quienes no son creyentes de nuestra iglesia. Sin más, te invito a compartir estos pasajes bíblicos. Gracias. Me permite, la primera vez que comparto, como les decía, la palabra del Señor, y me estaba yo pidiendo al Señor sobre qué podíamos compartir. Entonces, yo, gracias al Señor, recibí mi consagración en este año, después de tantos años, hermano. Yo debería estar ya fuerte, así como mi hermano Fernando, pero gracias al Señor tuvo misericordia. En el momento que Él dice, ahí es, ¿no? Entonces, voy a dar mi testimonio, también brindar a través del testimonio para que nos preparemos. Como decía la hermanita, son tiempos ya difíciles, son tiempos últimos. Entonces, quiero empezar indicándoles, informando, dándoles, haciéndoles conocer que yo me congregué en la iglesia desde muy pequeño, 10 años, recuerdo. En una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Estrella de Belén. Ahí es donde comenzamos. Mi papá nos llevaba ahí crecimos, y me acuerdo todavía cuando el Señor nos entregó, porque yo no crecí de bebé en la iglesia. O sea, yo crecí en un otro ambiente, ¿no? O sea, recién nosotros fuimos a la iglesia cuando tenía, recuerdo, 10 años. Entonces, mi papá, así, ya un poco mayor, nos entregó como hacemos ahora, ¿no? La ceremonia de entrega a los bebés. Entonces, así crecí, hermanos, en la iglesia donde estaba. Ya cuando joven, vine aquí, mi papá estaba siempre sediento de la palabra del Señor, buscaba ese contacto con el Espíritu Santo, lo que no encontrábamos en nuestra iglesia tal vez. Aquí, lo que me acuerdo me decía, aquí arde el Espíritu Santo, decía. Y me acuerdo cuando era joven, y si se acuerda mi hermano Fernando, sí, realmente en esos años cuando íbamos a Patamantas, juntas mensuales, ardía el Espíritu Santo y muchos buscaban la salvación. Y mi papá me invitaba, me decía, vamos, vamos. Yo iba. Y me acuerdo que, y siempre hago memoria de eso, de mi hermano Fernando, siempre lo escuchaba, y me da de mucha bendición sus testimonios, ¿no? Y decía él que había encontrado la salvación, y nos contaba a través de sus testimonios del poder que había tenido, ¿no? Y incluso
contaba el hermano de que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Cómo será ese poder? Decía. Y deseaba realmente, deseaba poder encontrar, pero no pude, hermanos. No pude, iba a Patamanta, iba al altar a orar, pero no pude. Pero gracias a mi hermano Fernando encontré la salvación con el texto que decía en Romanos, ¿no? Pero, hermanos, como les decía, al venir aquí, fui creciendo, trabajé en varias actividades, estaba como secretario de informe dominical, así, pero no había conocido todavía esa palabra, no había entendido por qué habíamos pecado, por qué habíamos heredado ese pecado, ¿no? En Génesis 2:17, la palabra del Señor nos dice, y este había sido el origen del pecado, ya que ya sabemos, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta había sido la desobediencia que habíamos heredado de Adán y Eva, ¿no? Y también la palabra del Señor dice, da una sentencia, Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:4, que recién me la reveló, no conocía más en detalle. La palabra dice, he aquí todas las almas son mías, dice, todas las almas son... Mentira, a veces en una canción dicen, it's my life, dicen, ¿no? En inglés, es mi vida, dicen, no, mentira. Todas las almas son del Señor, tanto del Hijo como del Padre. Así dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá, dice. O sea, hermanos, estábamos bajo condenación por haber pecado. ¿Qué merecíamos, hermanos? La muerte. Eso decía la palabra del Señor. ¿La muerte de quién? Del alma. El alma. El Señor había dado eternidad al alma. Eternidad, pero bajo dos estados. Vida eterna o muerte eterna. En Eclesiastés 3:11, la palabra del Señor nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eternidad en el corazón se refiere al alma, no al corazón que está latiendo, al físico, no, al alma. Entonces, el Señor le había dado eternidad al alma del hombre, ¿no? Y también comprendí, y en la palabra está escrita, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir, ¿para qué? Para que sean cubiertos los pecados. Y el judío lo tenía, pues eso, sabía bien eso, sabía bien eso. Por eso a nosotros nos dice la palabra del Señor, arrepentíos, ¿ya? Porque a nosotros parece que nos cuesta entender eso, pero el judío sabe que va a pecar. Por eso hacía sus continuos sacrificios, porque llevaba un corderito para que haya un derramamiento de sangre y él sea cubierto con la sangre, con ese derramamiento de sangre que decía el Señor. Entonces, hermanos, el pecado había sido así, había sido, como decía esta mañana el hermano Joel, es separación de la presencia del Señor. Entonces, nada de lo que podamos hacer, de lo que estemos haciendo por obras, de lo que trabajemos así, había sido para justificación o para salvación, ¿ya? Entonces el Señor nos decía que nos iba a dar vida eterna. Vida eterna, ¿por qué? Por tener fe, por creerle a Él. El Señor también nos dice que no siempre o sea, todo pecado, toda falta es pecado. O sea, no, una vez se dice, yo miento nomás, no es así. Todo pecado no le agrada al Señor. La palabra del Señor dice que la ley de los mandamientos había traído solamente para conocimiento. En un rato nos vamos a leer esa partecita, pero la palabra del Señor dice, si aquel pecador que no cree que es pecador, dice que el Señor nos hace por el conjunto de pecados, no matarás,
no adulterarás, etcétera. Por todo eso te hace pasible. Si en un solo punto fallases al Señor. Santiago 2:10 nos habla de esto. ¿Qué nos dice en Santiago 2:10? La palabra del Señor nos dice, porque cualquiera que guardare la ley, esto es para justificación, cualquiera que guardare la ley, pero fundiere en un punto, se hace pasible a todos, dice. ¿Se dan cuenta, hermanos, que era imposible? Era difícil. El judío sabía que era imposible ser justificado por los mandamientos. Entonces, uno no podía. Por eso es que cada año el judío tenía que ir a revisarse sus faltas y hacerse sus continuos sacrificios. Era un continuo sacrificio. El antiguo pacto, hermanos, de la ley de los mandamientos, la ley de la expiación, el acta de los decretos, condenaba eso, ¿no? La muerte del infractor. Los mandamientos, como decía hace rato, era solamente para el conocimiento del pecado, para eso nomás era, no era para la justificación. El judío tenía que expiar sus pecados con la muerte de un corderito, eso ya habíamos leído, ¿no? Tenía que ser un corderito sano de 1 año. Eso hacía el judío. Entonces el acta de los decretos, como le decía, exigía la muerte del infractor. Jesucristo, ¿qué nos ha prometido? En 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios para él. Esto no lo tenía bien claro, hermanos. Cuando encontré mi segunda obra, me ha sido revelado varias cosas que no las había entendido. Y realmente se cumple la palabra cuando dice, ¿no? Nueva criatura eres y las cosas hechas son nuevas. Y cosas así he estado leyendo desde mi conversión, mi segunda obra, y me han parecido cosas nuevas, que eran fuertes, y decía, ¿cómo no había entendido eso en tantos años? Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice. Todo es por gracia, hermanos, por el regalo que el Señor nos está dando, que es nuestra salvación. El gran mandamiento que había recibido nuestro Salvador había sido que Él ponga su vida, porque no había nadie, no existía el hombre que haga eso, porque todos eran pecadores. Tenía que venir una persona que no había conocido pecado, así como el corderito, que no había conocido pecado y que se derrame, que muera por nosotros. Entonces, la palabra del Señor dice en Juan 10:17, que el Señor, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice nuestro Señor, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias al Señor le damos por esta obra maravillosa. Como el Señor había dado este mandamiento a nuestro Señor, que ponga su vida y que la vuelva a tomar. Amén. Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que entender. Ya no tenemos que nosotros pagar esa condena, porque Él ya había muerto, ya había pagado ese precio. La palabra de Dios, 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tenemos que creer, este es el Evangelio. La palabra del Señor en Marcos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Este Evangelio es el que tenemos que creer, que Jesucristo ha venido, ha muerto, ha resucitado y se ha llevado con Él nuestros pecados. Eso es lo que cuesta creer, lo que me costó creer a mí. Jesús, comprendiendo esto, ya sabía que iba a ser, que iba a ir a la cruz. Jesús, sabiendo esto, que el hombre necesitaba un Salvador, murió por todos nuestros pecados. Así dice la palabra del Señor, por todos nuestros pecados. A Él le fueron remitidos todos los pecados. Revisemos, a ver, hermano, Colosenses 2:13. 2:13, Colosenses. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado. Estábamos muertos, ¿no, hermanos? Estábamos muertos, como les decía el anterior domingo. Éramos muertos vivientes. Así me sentía yo, hermanos. Así me sentía que no teníamos otro remedio que recurrir a nuestro Salvador. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida conjuntamente con Él, perdonándoos todos, dice la palabra del Señor, todos tus pecados. Y en otra parte dice: y no me acordaré de tus pecados. Dice, ¿no? Enseguida vamos a tocar ese punto. Aquí está. Este me parece que es Isaías 64. 64:6. La palabra del Señor también dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. A veces pensamos que por lo que hacemos podemos ser justificados. No. El judío eso hacía, ¿no? O sea, hacía sus continuos sacrificios, hacía todos los servicios y creía que por eso iba a ser justificado. Pero no, la palabra del Señor dice que las obras nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice. El Señor una vez eso me reveló cuando mi mamá Alejandra me vino a visitar, que no es por nada de las cosas que hagamos, todo había sido por gracia. Porque yo había encontrado mi salvación cuando les conté que iba a Patamanta, a Chacachi, iba y buscaba. Pensé, o sea, alguna vez dije, mi papá es pastor, va a predicar a Río Bajo, y creía que algo de eso me iba a favorecer. Y nada, hermanos, nada. Aquí está bien clarito, que dice: nada de lo que hagamos o que pensemos, nada es como trapo de inmundicia. Por eso vivimos ahora bajo la ley de la fe. ¿Sabían eso, hermanos? Vivimos bajo la ley de la fe, ya no por los mandamientos que tal vez alguna vez pensábamos de que nos íbamos a salvar, que nos íbamos a justificar. Ya no, porque de pequeño me decían: tienes que cumplir los 10 mandamientos y no te vas a ir al infierno. Pero no, es por fe. Romanos 3:28. A ver, hermanos, veremos Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora estamos bajo la ley de la fe. En eso consiste la salvación, hermano, en la fe. Concluimos pues, dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Eso es lo que no sabía, hermano, que había habido la ley de la fe. Estábamos bajo la ley de la fe. Pensaba todavía que
la ley, los 10 mandamientos, pensaban que me iba a salvar. No, es la ley de la fe. Los mandamientos era solamente para ver los pecadores, nada más. Para eso había sido, en otra palabra dice, había sido un ayo, ¿no? Ayo me parece que es de los toritos que les ponen esa madera. Era simplemente una guía nomás, era la ley de los mandamientos. En Romanos 3:20, a ver, revisaremos, hermanos, Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley era solamente para verse que somos pecadores, para eso era. Entonces, esto el Señor me reveló y no entendía, no sabía. Y para mí fue eso como un bálsamo, ¿no? Que lo primero que teníamos que tener es la fe. El Señor dijo que nos era necesario nacer de nuevo, ¿no? ¿Quién le dijo eso? Jesús le dijo a Nicodemo. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que volver a nacer. ¿Qué le dijo? En Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, dos veces le reitera, ¿no? De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, tenemos que nacer de nuevo, esa es la condición, hermanos. Esa es la condición. Para mí era un poco difícil reconocer estas cosas. Entonces comprendí, hermanos, que para encontrar mi salvación y la salvación de todos, necesitamos vernos pecador. Ese debe ser el secreto. Yo pensé que cuando iba a Patamanta y me iba al altar y veía a mi costado izquierdo, derecho, hermanos que lloraban. Y recién me decía, ¿por qué no encuentro la salvación? ¿O tengo que llorar? Decía. No, yo pensé que era por llorar. No, teníamos que estar convencidos de nuestro pecado. Teníamos que estar conscientes. Porque, hermanos, si no entendemos esto, ¿de qué vamos a creer que el Señor nos ha salvado? Si solamente decimos, sí, existe el Señor, Él ha nacido, ha venido al mundo y listo. Eso es como creer así de boca para afuera, como quien dice. Teníamos que entender que somos pecadores, que teníamos que entender que necesitábamos un redentor. Eso es lo que yo creí, yo creí y creo. No es el único Él. Cuando en enero 26 el Señor tuvo misericordia de mí, yo le pedía eso, porque a veces uno pide, dice, perdóname por mis pecados, dice. El Señor no nos va a reclamar que te perdones por tus pecados, porque al final de cuentas ya dije en un testimonio del anterior domingo, y el testimonio de varias hermanitas de aquí, el testimonio de ese hermano que estaba aquí presente, decía que cuando ya éramos santificados, todavía hay algo de mentira, dice, ¿no ve? En el pensamiento, así, algunas hermanitas les oía decir, entonces ahí donde decía, Pablo tenía razón. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. ¿Por qué? Porque hay una ley de pecado. No es que la hermana no ha de perder su salvación, es mentira. No. Lo que pasa es que todavía la ley del pecado aún sigue en la carne. En Juan incluso dice que somos salvos, pero siguen las inmundicias de nuestra carne. ¿Y cuándo vamos a retirar esas inmundicias de la carne? Cuando seamos transformados. Ahí va a ser. Eso es lo que nos tiene que asegurar nuestra conversión. Y no tal vez del decir, me he peleado con mi hermano y he perdido mi salvación. Uno puede pensar eso, ¿no? O recibir algún mensaje que le haga pensar eso.
¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace hablar el Espíritu, es decir, que es por, tenía que estar consciente del pecado. Así, hermanos, el Señor tuvo misericordia de mí, yo me sentí pecador y realmente le pedí al Señor, ¿por qué? Perdóname por ser pecador, por eso, porque aún no queriendo, cuando seamos salvados, santificados, tal vez la carne, la ley de la carne, del pecado que estamos acá, te va a llevar al pecado. Y pecado no solamente es que mates a alguien o que robes a alguien, no. El que no sabe, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. El Señor había desechado todas las leyes del mandamiento, pero ¿cuál es el gran mandamiento que nos había dado? Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo, dice, ¿no ve? Ahí había estado englobado toda la ley de los mandamientos. Entonces, eso es lo que tenemos que creer. El Señor también nos llama, como reitero, a creer. Vemos, hermanos, Juan 5:24. Juan 5:24. Amén. Qué bien, hermano, que lo tenga de vuelta. De cierto, y 2 veces le dice, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Eso es lo que tenemos que creer cuando haya algún ataque del enemigo, algún mensaje, porque ya les dije la otra vez, nuestra guerra espiritual no es carnal. Te viene aquí, en la mente viene esa lucha. Te hace creer que no eres salvo, hermano. Imagínate. Entonces, el Señor dice aquí, el que cree al que me envió tiene vida eterna. Eso es lo que tienes que asegurarte. Y no tienes que dudar para nada eso. No vendrás a condenación. Dice, tu alma ya ha sido salvada, ya está con la garantía de que tu alma no morirá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en la cruz ya había pagado eso. Él se llevó todos nuestros pecados, dice. Y como dice en 1 Juan, hijitos míos, dice. ¿A quién les dice eso? A los salvados. A la iglesia les dice, a los que ya habían sido salvos. Si alguno pecare, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir lavándonos de eso. Estas cosas las que tenemos que tener bien grabadas. Y dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Amén, gloria al Señor. Estas cosas las que tienen que estar firmes en nuestro corazón para que no olvidemos. El Padre en 1 Juan 5:10, ¿qué decía? Revisaremos así, Tomás, hermano. En 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo, se está refiriendo al Hijo, tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado su Hijo, acerca de su Hijo. El Padre está diciendo, ahora, ¿qué dice el Hijo? Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, dice. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué más, hermano, que estas palabras para que nos sintamos seguros de nuestra salvación? Eso es lo que les decía la otra vez. No sabemos, mi hermano Benjamín decía, puede ser que vengan estos días, no sabemos. No podemos dudar, porque la palabra del Señor dice que no le gusta a los que dudan. Dice son como olas del mar, que vienen y van. Y no le gusta al Señor que dudemos. Por eso es que tenemos que estar seguros de esa salvación. Si es posible, como decía, declarar, convencerle. Nosotros tenemos dos mentes, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Una mente consciente, con la que razonamos las cosas lógicas, digamos, y una mente subconsciente. A esa mente subconsciente le tenemos que convencer, le tenemos que decir que somos salvos, porque de ahí a veces nace, de ahí sale la idea de que no eres salvo, así te ataca el enemigo. Entonces tienes que declarar cada día. Si hay una alabanza que te ayude a declarar eso, declara. Porque el día cuando venga el Señor, va a escoger a aquellos que estén seguros de su salvación, aquellos que no estén dudando, aquellos que por fundamento, como estamos construyendo nuestra casa, por fundamento tengamos estos versículos.
Esto es nuestra guía, esto es nuestra esperanza, hermanos. Porque como decía el hermano Joel, días qué terribles van a venir a cuarto sello. Un cuarto de la población va a desaparecer. El COVID, no sé cuánta gente se habrá llevado, pero cuánta angustia, ¿no, hermanos? Todos de miedo. Pucha, no queríamos ya un poco ni respirar. Ir a comprar verduras al mercado, pucha, era pues como, y ahora teníamos que lavar nosotros. Yo lavaba las verduras, frutas, las lavaba bien, porque había ese miedo. Entonces, imagínense, hermanos, lo que va a pasar en la gran tribulación. No nos tenemos que quedar, hermanos. Tenemos que poner por fundamento estos versículos y no tenemos que dudar. Reiterando, a los salvados nos dice que somos nueva criatura, ya hemos leído, hermanos. De todos modos, si quieren escudriñar estas palabras también, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Puede ser que te vengan recuerdos, como los testimonios del anterior domingo. Puede ser. ¿Sabe qué, hermanos? Les decía que hay una mente, ¿no ve? Consciente y un subconsciente. En el subconsciente están esas cosas, como ocultas ahí. Y de pronto cuando escuches una palabra o algo te hace recuerdo, sale eso. Sale. Pero ¿cómo sale? A ver, ¿cómo maneja el enemigo? Y en otra palabra dice que el diablo se había aprovechado de los mandamientos. Como controla él el subconsciente, sale y te hace creer que no eres salvo. Mira, esto has hecho, ¿cómo vas a ser salvo? Si esto has hecho, así te hace recuerdo. Y quiero reiterar lo que decía de mi hermano Agustín, cuando decía que él cuando busques encuentra salvación, me decía, vas a poner una estaca ahí, una estaca, figurativamente, ¿no? Simbólicamente. Y cuando te venga un pensamiento que ataque que te haga creer que no es salvo, ahí al enemigo te dice, ahí era salvo, ahí el Señor me ha perdonado. Esas son las guerras espirituales que tenemos que hacer, declarar y proclamar la sangre de Jesucristo, porque eso es lo que no le gusta al diablo, la sangre de Jesucristo. Él borró nuestras rebeliones, como hace rato les decía. Isaías 43, 25. Dice la palabra del Señor, Isaías 43, 25. Yo soy, dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, dice. No me acordaré más de tus pecados, dice, ahí está el Señor. El Señor, tenemos que entender que cuando pasa eso, tenemos que convencernos de que el Señor, si hubo antes de nuestro nacimiento, se borró las rebeliones, las injusticias, los pecados, se han borrado. Eso es lo que tenemos que creer. Cuando recibimos nuestra salvación, dice la palabra del Señor, y esa es una de las pruebas que tenemos que tener. Dice que el Señor, recibimos el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuándo creemos en Él? Cuando somos salvos es porque hemos creído, ¿no ve? Entonces, cuando hemos creído, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, del pasaje en Hechos que dice, Pablo les dice a unos apóstoles, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Se acuerdan, hermano? Entonces, ¿cuál es la garantía de que has sido salvo, que has vuelto a nacer? Que recibas al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo te lleva a toda verdad, dice. Te hace nueva criatura y te hace... Yo me sentí cuando recibí al Espíritu Santo,
Como cuando dice, ¿no? Nueva criatura es, ¿cómo es el bebé? El bebé nace y quiere leche, quiere alimentarse. Lo mismo sentí, hermanos, cuando recibí, quería leer la palabra y no me saciaba, buscaba en otro lado, buscaba así, leía y las cosas me eran más claras como dice su palabra. Ahí es donde entendí realmente que el Señor me estaba guiando. Cosas que no había entendido, decía, ¿cómo no he leído esta parte? Tantos años que el Señor me estaba revelando ese día, que me hacían libre del pecado. Entonces, hermanos, estas cosas, Padre, el Señor quiere que consideres, quiere que el Señor grabar en tu corazón. ¿Te parecen pocas estas cosas que el Señor ha hecho? Dios Padre ha entregado a su Hijo. Qué cosa tan maravillosa que nosotros no haríamos, ¿no? Ha entregado a su Hijo, ¿para qué? Para que seamos salvos de esa condenación. Que no tengamos que estar haciendo obras como los judíos, matando corderitos, sacrificios, ¿no? Porque Él ya había sido el sacrificio, dice, el perfecto sacrificio, porque Él no había conocido pecado. Entonces, Él se hizo pecador por nosotros. Otra palabra de Hechos 19:2. Hechos 19:2 nos habla también del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuántos versículos hemos escuchado que dice la palabra creer, no? Ese es el secreto. De eso nos va a reclamar al Señor. Porque no creíste, por eso vamos a ser condenados. Tenemos que creer en Él. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una otra confirmación ahí, que cuando hemos creído, cuando hemos sido salvos, recibimos el Espíritu Santo. Amén. Pero también tomar en cuenta la advertencia que nos examinemos. Esto también es importante para los que han recibido su salvación o no la han recibido, porque también es confuso, ¿no? La palabra del Señor, ¿qué nos dice en 2 Corintios 13:5? Eso es importante también, hermanos, porque uno piensa que puede haber recibido y puede estar engañado. Y el Señor te llama. Como estamos en un momento, en tiempos de gracia, tenemos que aprovechar para conseguir nuestra salvación, si es que acaso no hubiéramos nacido de nuevo, como les comenté, como dice su palabra. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. Al Señor tenemos que decirle, Señor, confírmame tu salvación. Si alguien no lo tiene, dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y a menos que estéis reprobados, dice el Señor? Entonces, también el Señor nos dice que podamos ir a sus pies del Señor, aquellos que tal vez estemos viviendo como si estuviéramos salvos. Pero dada la importancia que tenemos del nuevo nacimiento, recurramos al Señor. Probad, me dice el Señor. Esas, hermanos, quiero compartir la palabra del Señor también. Hay un tiempo que dice la palabra del Señor en el que podamos ser salvos. En 2 Corintios, estas cosas que hemos oído, que se queden grabado en tu mente, en tu subconsciente, mejor sería, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de tu salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice. He aquí ahora es el día de tu salvación. Para el hermano que no es salvo, la palabra del Señor nos está diciendo
que hay un tiempo aceptable en el que el Señor te habla y te da la oportunidad para que tú seas redimido, para que el Señor te haga esa completa conversión, que te dé el Espíritu Santo, que nazcas de nuevo. Y aquel día que que el Señor va a venir por su iglesia, el Señor nos lleve y no nos quedemos aquí. Va a ser terrible, como dijo el hermano Joel, no habrá, como nunca ha habido esos terribles días, va a ser la tribulación. No podemos quedarnos, hermanos. No sea, hermanos, como Esaú, que había llorado, con lágrimas había pedido ser justificado y no hubo oportunidad. Hoy el Señor te está llamando a esa oportunidad, te está dando esa oportunidad. Hebreos, a ver, hermanos, ese último pasaje más, Hebreos 12, 16, 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, se refiere a la salvación, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas, dice. Hoy, hermanos, el Señor te dice que hay un tiempo para que podamos ir a los pies del Señor. Tal vez ese día que cuando tú digas, no, después nomás voy a ir, este añito más estaré así, al año sí me voy a firmar. Puede ser que ese día no llegue, hermano. El Señor te dice aquí, te lo vuelvo a leer como parte final de este mensaje: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida de lenteja vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar esa bendición de la salvación, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Gracias Dios, al Señor le doy Dios por estas palabras. Que el Señor te hable, que el Señor permita, el Señor tenga misericordia de ti para que encuentres tu verdadera salvación, para que el día que el Señor venga, se acuerde y escuches, como dice en una prédica anterior, las trompetas y nos vayamos con Él. Eso es lo que deseamos, hermanos. Y ya sabemos, hermanos, en las dispensaciones que el Señor había fijado 7,000 años, ¿no? 7,000 años para la vida del hombre. 6,000 de ellos ya se están cumpliendo, porque el último milenio es el milenio de que habla el Señor. En un calendario de los judíos que vi por internet, decía que el 5,993 ya está llegando. No quiero decir fecha y hora, nada, porque la palabra del Señor, aunque dice que la hora y la fecha no vamos a conocer, pero qué terrible sería, ¿no? Que este 26, 25 de septiembre, cuando van a celebrar los judíos la fiesta de las trompetas, y el Señor va a venir en una de esas fiestas, porque si se acuerdan bien de las fiestas de las trompetas, es el arrebatamiento. El 26 de septiembre de este año van a festejar las fiestas de las trompetas. No nos quedaremos, hermanos. Vivamos como si mañana fuera el último día, porque así el Señor nos va a llevar. Oremos, hermanos, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros para que ese día podamos ser arrebatados.